Bueno, esta mañana comenzamos el tema de las áreas grises, creciendo en un mayor discernimiento espiritual. Esas áreas en las cuales la Biblia no presenta una prohibición expresa o un mandato expreso. Hay situaciones que claramente la Biblia las condena, que claramente vemos en la Biblia que tal participación o tal situación es pecado. No hay ninguna duda, nadie pregunta si matar es pecado, nadie cuestiona si robar es pecado, si codiciar es pecado, si engañar es pecado. Nadie cuestiona si debemos amar a Dios, nadie cuestiona si debemos amar a los hermanos, nadie duda de que debamos leer la Biblia y orar. La Biblia es clara en estos temas y en muchos otros, dándonos una pauta específica. Pero hay otros temas donde la Biblia no es tan explícita, donde no hay este mandato o esta prohibición específica. Temas que pertenecen a ese área que se conoce como la libertad cristiana. Si la Biblia no lo manda y si la Biblia no lo prohíbe, y si tengo libertad para poder participar o hacer eso, la pregunta de esta tarde es, ¿cómo debo usar mi libertad cristiana? En esta mañana tratamos de contestar a la pregunta, ¿cuándo debo de privarme de mi libertad cristiana? En esta tarde vamos a tratar de responder a la pregunta de cómo debo usar mi libertad cristiana. Y vamos a dar lectura al pasaje que se encuentra al final del capítulo 10, 1 Corintios, capítulo 10, y vamos a comenzar leyendo en el versículo 23. 1 Corintios, capítulo 10, verso 23. Dice así la palabra de Dios, leo la versión de la Reina Valera, 1 Corintios capítulo 10, verso 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Pablo llega al final de esta sección, está llegando al final de su respuesta en cuanto a este tema que inició en el capítulo 8, lo veíamos en esta mañana, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. ¿Comer o no comer? ¿Qué debemos hacer? ¿Comer carne sacrificada a ídolos o no podemos comer esta carne? Y Pablo presenta esto como un tema de libertad cristiana que los corintios debían entender. Fijaos que Pablo les explicó que cuando tenemos libertad para hacer algo que la Biblia no prohíbe, debemos de privarnos, restringir esa libertad para no ser causa de tropiezo a nuestro hermano. Ese es el resumen de esta mañana, ¿verdad? Lo que dice el versículo 13 del capítulo 8. Esta es la conclusión tajante del apóstol Pablo. Si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano.
Es decir, debemos estar dispuestos a limitar nuestra libertad, a restringir nuestro derecho, a renunciar a nuestras libertades por amor a nuestros hermanos. Y este fue el ejemplo del apóstol Pablo, y por eso está ahí el capítulo 9. El capítulo 9 no está ahí como fuera de lugar. El capítulo 9 es la ilustración de Pablo. Pablo explica el tema, el capítulo 8, y ahora Pablo ilustra la explicación de ese tema en el capítulo 9. Y Pablo presenta en este capítulo cómo él mismo renuncia a un derecho que él tiene por amor a sus hermanos. Y en concreto él habla de su derecho a ser sostenido económicamente. Y da una serie de razones. Por ejemplo, capítulo 9, verso 7. Dice Pablo: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Fijaros, verso 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pablo presenta este tema de aquel que se dedica al Evangelio, a pastorear, a anunciar las buenas nuevas del Evangelio, tiene el derecho a ser sostenido económicamente por la iglesia a la cual ministra el Evangelio. Ahora, Pablo reconoce que eso puede ser un tropiezo al Evangelio en Corinto, y por eso dicen allí en el versículo 12, capítulo 9, verso 12, si otros participan de este derecho de ser sostenidos sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero dice Pablo, no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Es difícil entender bien la manera en la cual eso podía ser una causa de tropiezo para la iglesia, pero es un hecho que eso sucedía de esa manera. Probablemente, y muchos han pensado esto, que con la venida, tal y como estaba situado Corinto, que había gran afluencia de personas trayendo todo tipo de religiones, de nuevas ideas, y muchos de ellos trataban de ganar a su audiencia para poder tener seguidores y poder tener de esa manera pues un beneficio económico. Entonces, quizás Pablo, para que no fuera asemejado a este tipo de personas, decide no imponer esa carga sobre la iglesia para que ellos no tengan la necesidad de sostenerle económicamente. Y de esa manera vemos al apóstol Pablo cómo se dedicaba, ¿verdad?, a hacer tiendas, y esa era la manera en la cual él podía ganar su sustento y no ser carga a la iglesia. Y vemos también cómo recibía ofrendas de otros lugares para poder ser sostenido. Este era un poco el funcionamiento del apóstol Pablo. Pablo estaba expandiendo el Evangelio, yendo a lugares donde el Evangelio no había sido jamás predicado. Y está yendo a esos lugares y no imponiendo una carga sobre estos sitios. Pero fijaos, la enseñanza de Pablo no es que aquel que se dedica a predicar el Evangelio deba autosostenerse. La enseñanza de Pablo es que aquel que se dedica a predicar el Evangelio debe ser sostenido. Pero si esto va a suponer un tropiezo para el Evangelio, Pablo está dispuesto a renunciar, a limitar su derecho, a privarse de su libertad. Y eso es lo que Pablo explica en este capítulo 9, que funciona como una ilustración. Pablo se pone a sí mismo como ejemplo de lo que acaba de enseñar. Ahora, cuando hablamos de libertad cristiana, y en el tiempo de la mañana y la comida hemos tenido oportunidad de conversar, y uno de los temas que ha salido es que cuando hablamos de libertad cristiana, no debe ser llevada a cabo sin el dominio propio. El dominio propio ha de estar siempre ahí presente en nuestra vida. Y debemos de distinguir que hay aspectos de las cosas de la vida en las cuales verdaderamente hay libertad, y participar de eso
o asistir a determinado lugar o en sí mismo no es algo pecaminoso. Es un tema de libertad cristiana. Ahora, puede que se dé el caso en el cual participar de eso, que hay libertad de participar, puede conducirme a pecar por falta de dominio propio. Y entonces en ese caso eso sí es algo pecaminoso, obviamente. Y en esta mañana veíamos cómo el hecho de participar en algo en lo cual tengo libertad en Cristo, si eso va a ser ocasión de tropiezo a mi hermano y voy a hacerle pecar, entonces yo estoy pecando. Pero hay también otro aspecto, y es que el hecho de participar en algo en lo cual tengo libertad, y poníamos algunos ejemplos, ¿verdad?, en esta mañana, como ir a la playa. ¿Es pecado ir a la playa? No es pecado ir a la playa, pero si ir a la playa y ver determinadas cosas va a hacer que peque, entonces eso sí es pecado. Entonces el dominio propio, el control, funciona a un punto estratégico en este tema de la libertad cristiana, porque cuando actuamos de una manera sin dominio propio, eso puede llevarnos a pecar. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo presenta aquí el capítulo 10. Y vemos en el capítulo 10 cómo Pablo está exhortando a los corintios y advirtiéndoles contra la idolatría. Cuidado, porque aquel que dice tener conocimiento, aquel que se considera fuerte, aquel que piensa que no, yo sé lo que hago y en sí mismo esto no es pecaminoso, y empieza a practicar eso y hacerlo porque se cree fuerte y firme, Pablo le dice, cuidado, mira que no caigas. Cuando coméis de los sacrificios en los templos paganos, podéis estar participando de esos sacrificios y de esa manera participar asimismo de la idolatría. Y Pablo es muy tajante también en eso. Por eso ahí en el capítulo 10, versos 18 al 21, Pablo les dice, no debéis participar de la mesa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. No podéis estar tomando esto y a la vez tomando esto. Pero Pablo está hablando ahí de idolatría. Pablo está exponiendo a una persona que se ha dejado llevar. Ponía otro ejemplo hablando con alguien, ¿no?, acerca del baile. ¿Es malo bailar? ¿Es pecado bailar? Bueno, no creo. No voy a entrar en un tema complicado, pero bailar en sí mismo no es pecado, pero lo que implican ciertos bailes o ciertas maneras de baile o ciertos lugares de baile puede sí ser pecado, dependiendo del lugar donde esté, dependiendo de la manera en la que lo haga o dependiendo con quién lo haga. Eso sí es pecaminoso, pero entonces aquí es donde está, bueno, el tema de que en realidad son áreas grises, que sí, claro, que no es pecado, pero pues si no actuamos con dominio propio, tenemos que ser sabios porque sí puede dar ocasión a pecar. Y fijaros, ahora estamos más hablando del lado personal y no tanto del lado del hermano que vimos en esta mañana. Entonces, Pablo en este capítulo 10 está tratando de explicar a los corintios de que cuidado el que piense que está firme, mire que no caiga, porque podemos estar cayendo en idolatría con esta idea de no, yo tengo conocimiento y en realidad esto no es pecaminoso y yo puedo ir, ¿por qué no puedo bailar? Bueno, eso tiene muchas otras preguntas, ¿verdad? ¿De dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Qué haces? ¿Qué implica eso? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué debían hacer entonces estos hermanos? ¿Cómo debían hacer uso de su libertad cristiana? Cuando la Biblia no manda ni prohíbe, ¿cómo debemos usar nuestra libertad cristiana? Y vamos a ver en este pasaje que hemos leído, capítulo 10, versos 23 al 30, y vamos a ver 3 preguntas que nos pueden ayudar a usar sabiamente nuestra libertad cristiana. 3 preguntas.
Cuando estás ante una cuestión que la Biblia no manda ni prohíbe, 3 preguntas para guiarte a saber qué es lo que debes hacer. Veamos en primer lugar la primera pregunta. ¿Edifica a mi hermano? Esa es la primera pregunta. ¿Esto que voy a hacer edifica a mi hermano? Dice así, verso 23, 1 Corintios capítulo 10, verso 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ahora, Pablo comienza este versículo citando lo que es una frase popular. Esta es una máxima general que los corintios usaban. Todo me es lícito. Es decir, todo me es permitido. Pablo lo emplea aquí en 2 ocasiones, ¿verdad? En este versículo 23, pero Pablo también lo emplea en el capítulo 6, verso 12. El apóstol dice allí, capítulo 6, verso 12, todas las cosas me son lícitas, todo me es lícito, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Los corintios usaban esta frase, este eslogan para justificar cualquier tipo de conducta pecaminosa. Todo me es lícito. ¿Cuántas veces no hemos sacado esta frase, ¿no? Para dar cabida a todo me es lícito. La frase tiene este sentido popular de hoy en día, ¿no? Soy libre, tengo libertad para hacer lo que sea. Pero fijaros porque Pablo usa esa máxima general común, ese eslogan, y lo corrige. Y aquí es donde está la enseñanza. ¿Cómo corrige Pablo ese eslogan? Y lo corrige de esta manera, diciendo, más, verso 23, 1 Corintios 10, 23, más no todo conviene o no todo es provechoso, no todo es beneficioso, no todo hace bien. Pablo corrige lo que ellos dicen y Pablo pone límites. Ahora la clave no es saber si algo es lícito o no, la clave es saber si algo es provechoso o no. Claro, ahí ya no interesa tanto, ¿no? Responder a esa cuestión. ¿Es realmente esto beneficioso para mi hermano o para mí? Bueno, preferimos quedarnos con la primera parte, ¿no? De todo me es lícito. Pero la conducta cristiana, dijo un comentarista, no depende de si tengo derecho a hacer algo, sino de si mi conducta es provechosa, es beneficiosa para los que me rodean. Ese es el quiz de la vida cristiana, el otro. No si yo tengo derecho a hacerlo, sino si esto va a ser provechoso para mi hermano. Claro, esto está en completa oposición al pensamiento moderno de nuestro siglo, donde es mi derecho, yo tengo derecho, es mi libertad y tú no tienes que decirme a mí lo que yo puedo hacer porque es mi derecho. Pero en la vida cristiana sí hay límites. Aquellos que somos hijos de Dios sí tenemos límites. Hay límites a nuestra libertad. Y fijaros cómo Pablo lo expone en este versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Y ahora continúa, todo me es lícito, pero no todo edifica. Este es el punto principal de la enseñanza. Aquí es donde está lo que Pablo quiere decir. Pablo no está enseñando que todo me es lícito. Pablo está usando eso que dicen para establecer una enseñanza. Y es esta: no todas las cosas edifican. Es decir, no todas las cosas fortalecen, no todas las cosas son provechosas, no todas las cosas estimulan al bien. Fijaros, sabemos que ese es el punto principal por el paralelo con el otro versículo que hemos leído, capítulo 6, verso 12. Pablo usa la misma manera de explicar algo y dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todo conviene, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Pablo está ahí en ese capítulo 6 hablando acerca de qué hacemos con nuestro cuerpo. Y Pablo está hablando acerca de la fornicación, el problema que había en Corinto, ¿verdad? Cómo
Estos hermanos se creían con absoluta libertad para usar sus cuerpos de cualquier tipo de manera, probablemente usando prostitutas, y ese era el hábito, la costumbre. Y Pablo dice, no todo es lícito, no todo conviene, y yo no me dejaré dominar. Pablo, ese es el punto principal en ese capítulo 6, no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Ahora, Pablo usa la misma estructura de ese versículo para enseñarnos ahora en el capítulo 10, verso 23, que no todo edifica, no todo edifica. Por tanto, si algo no edifica, aunque sea lícito, no debe hacerse si eso no contribuye a la edificación mutua. ¿Edifica esto a mi hermano? ¿Esto que voy a hacer es provechoso para mi hermano? ¿Esto que voy a hacer fortalece a mi hermano? Fijaros otra vez, regresando a Romanos capítulo 14, como Pablo lo explica ahí en ese capítulo 14, verso 19. Romanos 14, verso 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y ahí es donde está el versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Nuestra preocupación, nuestro énfasis ha de estar siempre en aquello que produce edificación a mi hermano, que fortalece a mi hermano. Entonces, regresando al capítulo 10, Pablo corrige esa supuesta idea legítima de todas las cosas, no todo conviene, no todo edifica. Y ahora Pablo añade y lo aclara en el versículo 24, ¿qué significa esto de edificar al hermano? Y dice el verso 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Fijaros, porque este verbo buscar se refiere a una búsqueda activa. A veces pensamos en este versículo como a no hacerle mal a alguien, ¿no? Yo no hago mal a nadie. Este versículo no dice que no le hagas mal a nadie. Este versículo dice que le hagas bien. O sea, es activamente, no es pasivamente, no haciendo algo, es activamente. Ninguno busque su propio bien, sino que busque el bien del otro. Este buscar habla de esforzarse, de procurar algo, de presentar intensidad, deseo en hacer algo de una manera activa. Pablo vuelve a usar este mismo verbo al final del capítulo 10, verso 33. Dice ahí el apóstol, verso 33, como yo también en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Esto es lo que yo procuro, esto es lo que yo busco, esto es en lo que yo invierto de una manera activa. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y este versículo es un imperativo, o sea, realmente nos está mandando. ¿Qué debemos hacer? Buscar el bien del otro. Esto no quiere decir que debamos buscar el mal para nosotros mismos, ¿verdad? No tenemos que procurar hacernos daño, no es pecado procurar el bien de uno mismo, no. Pablo no está diciendo que eso sea pecaminoso, sino que debemos de poner el énfasis no en nuestro propio beneficio, sino en el beneficio de mi hermano. ¿Edifica esto a mi hermano? ¿Le fortalece? ¿Le anima? ¿Le instruye? ¿Le beneficia? Romanos capítulo 15, lo hemos leído en esta mañana. Romanos capítulo 15, verso 1. Romanos 15, 1 dice, así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno,
para su edificación. Y esta es la idea, buscar el agrado, buscar la edificación de mi hermano. ¿Estás edificando a tu hermano con eso que estás haciendo? Yo creo que hay muchas cosas en la vida que dejaríamos de hacerlas si contestásemos a esta pregunta. ¿Trae beneficio esto a mi hermano? ¿Le fortalece a mi hermano? Si algo no va a edificar a mi hermano, entonces ya sé lo que tengo que hacer. Privarme de eso. Ahora veamos en segundo lugar la segunda pregunta para usar sabiamente nuestra libertad en Cristo. La primera hemos visto es, ¿edifica esto a mi hermano? La segunda pregunta es, ¿lo permite mi conciencia? ¿Lo permite mi conciencia? Dice así, versículos 25 al 27. Versículo 25, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora fijaros, Pablo acaba de establecer este principio general, el principio bíblico de procurar, de ser activos en buscar el bien del otro, la edificación de mi hermano. Y ahora Pablo expone qué hacer frente a diferentes situaciones respecto al problema que había en Corinto, que era el problema de la carne sacrificada a los ídolos. ¿Qué pasa en esta serie de situaciones? Ahora, recordemos que de la carne que se sacrificaba a los ídolos, que era sacrificada en los templos paganos, parte de esa carne que se hacía en ese sacrificio que hacían los sacerdotes, parte de esa carne era usada luego en diferentes celebraciones que se hacían en ese templo. No necesariamente en un contexto religioso, pero sí, obviamente, en el templo, en aquellas mesas. Ahora, otra parte de esa carne era entregada a los sacerdotes para su propio consumo y otra parte de esa carne era entregada a mercaderes que simplemente la vendían y la vendían en los lugares. Uno podía ir a comprar carne y encontrarse que había carne que era sacrificada a ídolos. Entonces Pablo dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed. Bueno, los carniceros están felices con este versículo, ¿no? Alguno lo pondría ahí en su stand de carnicería. Pablo obviamente no está defendiendo a carniceros, sino el problema que sucedía allí en Corinto. Pero Pablo dice, bueno, de todo lo que se vende en la carnicería, comed. El apóstol Pablo condenó el comer de los sacrificios, capítulo 10, versos 18 en adelante, porque eso era participar del sacrificio. Había ahí una participación, de ahí que ellos estuvieran participando de esa idolatría. Y por tanto eso les resultaba en ellos como ser parte o partícipes con los demonios. Pero ahora Pablo aquí se está refiriendo a la carne que es vendida a mercaderes en la carnicería y es vendida para un uso normal. Entonces, Pablo no está hablando aquí de comer de los sacrificios, sino de comer carne, aunque pudiese ser sacrificada a ídolos, pero es simplemente carne. Pablo manda. Además, este verbo comer es un imperativo, o sea, comed. Comed es un imperativo y dice comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. O sea, podéis comer, pero hay una condición. Hacerlo sin preguntar nada. Es decir, hacerlo sin indagar, sin examinar, sin averiguar de dónde proviene esa carne, para quién fue, de dónde la sacaron, en qué templo, cuándo se sacrificó. ¿Por qué? Por motivos de conciencia. Pablo dice, comed sin preguntar nada
por motivos de conciencia, es decir, por causa de vuestra conciencia. Volvemos al tema de esta mañana, ¿verdad? La conciencia puede ser débil, la conciencia puede ser fácilmente contaminada y llevada a pecar. Pero Pablo dice, comed con limpia conciencia. Ahora, la cuestión está en si alguno come sabiendo que esa carne era sacrificada a ídolos, eso podría dañar su conciencia, porque pensaría que está participando de esa idolatría. Y ese es el problema para muchos allí en Corintio, ¿verdad? Lo hemos leído también esta mañana, Romanos 14:14. Para el que piensa que algo es inmundo para él lo es, porque piensa que lo es. Pero fijaros, Pablo alude aquí a los motivos de conciencia de uno. De nuevo, estamos en un contexto donde no hay un mandamiento expreso de la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia claramente condena las relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿verdad? No es un motivo de conciencia, no, es que tengo conciencia delante de Dios. No. Estamos hablando en un contexto donde en realidad hay libertad, pero si el hecho de participar de eso y mi conciencia débil, el hecho de saberlo puede llevarme a pecar. Pero Pablo dice, participa sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque dice Pablo, verso 26, del Señor es la tierra y su plenitud. Y esta es una expresión, ¿verdad? Pablo está citando el Salmo 24 para aludir a esta realidad. Es carne, es carne. Es carne, no ha dejado de ser carne. Es carne que ha sido vendida. No hay nada en esa carne pecaminoso. Si hay algo pecaminoso va a estar en tu conciencia participando de algo que te resulta pecaminoso para ti mismo. Entonces, Pablo está diciendo, comed, no hay restricción en cuanto a este tema, si lo permite tu conciencia. Pablo está trasladando el peso a nuestra propia conciencia. Por eso aquí la pregunta es, bueno, ¿lo permite mi conciencia? Ahora, esto también tiene otra enseñanza, y es que necesitamos instruir nuestras conciencias, ¿verdad? Necesitamos educarlas en la palabra, necesitamos que nuestra conciencia esté firme en la palabra y crezca, como hablábamos en esta mañana, ¿verdad? Pablo, el apóstol, instruyó la conciencia de Timoteo mismo, vemos un ejemplo de esto, frente a la imposición de restricciones alimenticias que trataban de caracterizar las falsas doctrinas. Pablo escribe a Timoteo y le dice, todo lo que Dios creó es bueno, nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. O sea, ya sabemos que hay estas restricciones alimenticias que están trayendo a aquellos de falsas doctrinas. Necesitamos educar nuestra conciencia en la palabra e instruirla. Pero obviamente puede haber ocasiones en las cuales tengo una conciencia débil. Entonces Pablo dice, come, pero no preguntes de dónde proviene esta carne para que eso no dañe tu conciencia. Fijaros, porque Pablo, regresando a capítulo 10, 1 Corintios, verso 27, ahora presenta otra situación. Pablo presenta aquí en este versículo otro caso. Ahora ya no estás en tu casa, ahora ya no es la carne que tú has comprado en el mercado. Ahora lo que se trata es de una invitación de un incrédulo. Dice así, versículo 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Bueno, esta es la situación. Si un no creyente, si un incrédulo os invita, probablemente el apóstol está aludiendo a una casa privada, algo más privado. Pablo no se refiere aquí a una celebración pública en el templo,
porque si no, no sería necesaria la información que nos va a dar luego en el versículo 28 de que alguien te informa de que eso es carne sacrificada a ídolos. Si esa invitación fuese pública en una celebración en el templo, todo el mundo sabría que eso es carne sacrificada a ídolos. Pero ahora es una invitación privada, tú vas a casa de alguien, es un incrédulo. Y dice el apóstol, si queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pablo da libertad a ir. Tenéis libertad, podéis elegir, queréis ir, podéis ir. No queréis ir, no tenéis por qué ir. No hay una prohibición a ir. No hay ninguna prohibición en comer con un incrédulo. Está muy claro en este pasaje. Y fijaros, Pablo vuelve a decir, comed. Es de nuevo un mandato, es un imperativo. Pablo está dando libertad, está tratando de instruir las conciencias para que no haya esa imposición legalista, sino que ellos mismos puedan darse cuenta de que en realidad en sí mismo no hay ningún problema con esa carne. Pero Pablo dice, y lo vuelve a mencionar, hacerlo, pero sin preguntar nada. De nuevo, ¿por qué? Por motivos de conciencia. Es interesante cómo Pablo en este pasaje contrasta el comer de todo con el no preguntar nada. De alguna manera hay como un juego de palabras ahí, Pablo lo hace hasta en 2 ocasiones, con este todo y este nada. O sea, comer de todo y no preguntéis nada. En este caso la conciencia determina, la conciencia de uno mismo, si algo es pecado o no. Porque el que duda, peca. El que no hace algo con fe, está pecando por motivos de su propia conciencia. Romanos 14, 23. El que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces Pablo está diciendo, podéis comer de todo tipo de carne que se os ponga delante, mientras eso no suponga una violación de vuestra conciencia, haciendo algo que creéis que es pecado, comiendo algo que pensáis que es inmundo. Entonces la pregunta aquí es, ¿lo permite mi conciencia? Si dudas de algo, ya tienes la respuesta. No lo hagas, porque el que duda de algo en realidad está pecando. En una ocasión, John Wesley le preguntó a su madre, Susana, ¿en qué consistía el pecado? Y ella le respondió, pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento, que altere la sensibilidad de tu conciencia, que oscurezca tu apreciación de Dios, o te quite la pasión por las cosas espirituales. En pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne pecaminosa, sobre tu espíritu, eso para ti se convierte en pecado, independientemente de cuán bueno sea en sí mismo. Bueno, creo que esta respuesta es muy aclaratoria, ¿verdad? En este tema de las áreas grises. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo usar mi libertad cristiana? Bueno, preguntémonos en primer lugar, ¿edifica esto a mi hermano? Y preguntémonos en segundo lugar si mi conciencia permite esto. Ahora veamos en tercer lugar la tercera pregunta para usar sabiamente nuestra libertad en Cristo. Tercera pregunta. ¿Ofende a otra persona? ¿Ofende a otra persona? Versículos 28 al 30. Dice así el verso 28. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud.
la conciencia, verso 29, digo, no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Ahora, el apóstol Pablo modifica en cierto punto la situación que nos presentó en el versículo 27, ¿verdad? ¿Recordáis? Un incrédulo nos invita a comer. Pablo dice, comed de todo sin preguntar nada por motivos de conciencia, pero, versículo 28, ahora la cosa cambia si sabemos que esa carne fue sacrificada a ídolos. Y Pablo dice, pero si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. Si se diese la circunstancia de que alguien os informa de que esa carne que está puesta sobre la mesa de ese incrédulo es carne sacrificada a ídolos, no lo comas. Esto parece como un poco confuso. A ver, Pablo, ¿comemos? ¿No comemos? Es como... Bueno, fijaros, Pablo trata de explicarse a sí mismo y lo dice a continuación, el versículo 28, por causa de aquel que lo declaró. Pablo no está ahora pensando en mi conciencia, Pablo está pensando ahora en la conciencia del otro. Este que te informó, por motivos de conciencia, no comas por causa de esa persona que te informó, por causa de aquel que lo declaró, aquel que te dio a conocer esta realidad, aquel que te reveló esto de que esta carne es sacrificada a ídolos, porque participando tú puedes ofenderle, puedes herirle, puedes ser un tropiezo para él. Pablo no dice que esta otra persona, tercera persona, que aquí el informante o el chivato, ¿no?, que está aquí diciendo sea un incrédulo, tampoco está diciendo que sea un creyente, pero en realidad nos da igual porque somos llamados a no poner tropiezo a nadie, ya sea a creyentes o ya sea a incrédulos. El mismo apóstol Pablo llegaba a Corinto, predicó el Evangelio, y cuando predicaba el Evangelio nadie era creyente, pero él no quería ser tropiezo a aquellas personas allí en Corinto. Así que se autosostenía. Y vamos a verlo en el día de mañana, como en el versículo 32 dice que no debemos ser tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces, el punto aquí no es saber si este otro, el chivato o el que revela o el informante es un creyente o no lo es, o si es débil o es fuerte, no importa, porque Pablo claramente nos está enseñando que debemos de cuidar la conciencia del otro. Ahora la pregunta es, bueno, ¿esto que voy a hacer va a ser ofensa para la otra persona? Pablo dice ahí, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, dice esta otra persona, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Por causa de la conciencia, pero no tu conciencia, sino la conciencia del otro. Así dice el versículo 29, ¿verdad? La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, la del que te acabas de informar. Por tanto, me abstengo, limito mi libertad ahora por la conciencia de otro. Porque si algo que hago, que voy a hacer, ofende o es tropiezo para otra persona. Ahora, notar, es muy interesante esto, porque la información en este caso no cambia la libertad de esa persona que está en esa mesa. El saber que la carne fue sacrificada a los ídolos no viola la conciencia de uno mismo. Uno mismo sigue teniendo libertad de poder comer de esa carne, simplemente restringe esa libertad. Porque eso puede ser causa de ofender al otro, al que vino y te informó. Mira, oye, tú eres cristiano, ¿no? Esto es carne sacrificada a ídolos. Bueno, yo tengo libertad para poder participar, pero restringo, limito mi libertad por motivos de conciencia del otro. Sigue habiendo libertad, pero se renuncia a ella para no ofender, para no poner tropiezo a otro. Pablo lo explica en el versículo 29. Estas preguntas pueden resultar así como un tanto confusas al principio,
Pablo dice, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Ahora es interesante ver cómo este verbo juzgar está hablando aquí de alguien que está emitiendo un juicio sobre otro. Es realmente es algo condenatorio, es una condena, emitiendo una condena sobre esa otra persona. La pregunta sería, ¿por qué haré que se condene mi libertad, que se juzgue mi libertad por la conciencia de otro? Es decir, ¿por qué voy a usar mi libertad de tal manera que eso haga que el otro se ofende y me condene por haber participado, por haber hecho aquello de lo cual tenía libertad? No debo dar ocasión de que la conciencia de otro juzgue o condene mi libertad por algo que ofendió a la otra persona. ¿Por qué voy a usar? Es una pregunta retórica. ¿Por qué voy a usar de mi libertad para hacer algo que en sí no es provechoso, como veíamos en esta mañana, que no es algo moralmente neutro, que no añade ni quita? ¿Por qué lo voy a hacer y provocar que otra persona se ofenda y juzgue y condene mi libertad al participar de esto? Pablo está diciendo, no uses tu libertad si eso va a ofender a otra persona. Y Pablo añade en el versículo 30, con la misma idea que antes, en el versículo 29, y añade también otra pregunta: y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? La idea es la misma a la anterior. ¿Por qué voy a usar mi libertad y comer carne sacrificada a los ídolos, participar, aún habiendo dado gracias a Dios, reconociendo que del Señor es todo, la tierra y su plenitud, reconociendo que solo hay un Dios, que solo hay un Señor, teniendo libertad para hacerlo? ¿Por qué voy a hacerlo y ser censurado por mi hermano o por otra persona? ¿Por qué? Pablo está diciendo, no debemos provocar esto, debemos de restringir nuestra libertad si eso va a hacer que otra persona se ofenda. Esto es lo que significa aquí el verbo ser censurado, ¿no? Está hablando de una calumnia, realmente está diciéndonos algo que está difamando, es algo que está ejerciendo una acusación, ¿no? Cuando hacemos algo que está mal y estamos siendo difamados por eso que estamos haciendo. Para esa persona que estamos ofendiendo, habiendo ejercido nuestra libertad, eso es una ofensa, le está llevando a condenarme. Pablo no está entrando en si tiene razón o no, pero el hecho de que sea un tropiezo para él ya está poniendo y restringiendo nuestra libertad. Si yo participo con gratitud, ¿por qué voy a facilitar el ser difamado, el ser censurado por algo de lo que doy gracias a Dios? No debo hacerlo. No debo hacerlo. Debo privarme, debo abstenerme de mi libertad. No debo dar pie a que otros me calumnien por hacer algo que puedo hacer, que tengo libertad, pero que está ofendiéndoles a ellos. Entonces, este pasaje nos presenta aquí varias preguntas que resultan útiles y prácticas en momentos de nuestra vida, en situaciones grises, donde realmente la palabra no nos presenta una instrucción específica para poder, ¿cómo debo usar mi libertad? Bueno, preguntémonos en primer lugar si esto que voy a hacer es edificante a mi hermano, si esto es provechoso, si esto es beneficioso para mi hermano. Preguntémonos en segundo lugar si mi conciencia permite esto, o si el hecho de participar voy a estar condenando mi propia conciencia. Y preguntémonos en tercer lugar si esto va a ofender a otra persona, a ser causa de un mal testimonio a otra persona.
No necesariamente a un hermano, puede ser un incrédulo. La vida cristiana está llena de situaciones, áreas en las que la Biblia no es específica y debemos de dar pautas bíblicas que nos ayuden a tomar buenas decisiones, que honren el Evangelio, que honren la palabra de Dios y que en todo momento realmente estemos dando gloria a Dios, ¿no? De que somos sus hijos, verdaderamente interesados por cómo redunda lo que hacemos para otras personas. Vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Oramos, Señor, que tú nos ayudes. Este es realmente un tema difícil, un tema complicado, cuando tenemos que restringir o limitar aspectos de nuestra vida en los cuales tú nos das libertad, pero esta se ve privada por aquellos que nos rodean. Oramos, Señor, que tú nos des buen entendimiento, que tú nos des amor los unos por los otros para poder poner en práctica estas instrucciones de tu palabra. Oramos, Señor, que tú también nos des conciencias instruidas en tu palabra, firmes y fuertes, ancladas a la verdad de tu palabra. Y oramos que de esa manera tú sigas edificando una iglesia que te ama y que nos amamos los unos a los otros. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.